Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hermoso Público. Junto con mi compañero Lucas, Muy buenas tardes. hablaremos de un tema competente, el cual es bastante interesante para nuestra audiencia hispanohablante, y es sobre la conquista española, donde se verá a profundidad algunos acontecimientos relevantes y una construcción crítica de los participantes invitados. Justamente, y de hecho, ya que mencionas sobre este tema de la conquista, quiero introducir a los invitados que tenemos esta tarde, que serían Vicente Fuentealba, un placer que estés acá con nosotros, Buenas tardes. y Sebastián Chávez. Ya que con ellos vamos a poder profundizar y debatiremos algunos temas sobre lo que fue esta conquista española, analizando más a fondo como sus efectos ya sean positivos o negativos, entre bastantes otros tópicos que intentaremos abordar en el tiempo que tengamos para dar este lindo podcast que tenemos para ustedes. Exactamente, mi estimado Lucas. Y bueno, para dejar todo esto en claro, primero me gustaría empezar con una introducción a través de la historia de la conquista española. Que primeramente empieza esto a finales del siglo XV e inicio del siglo XVI, donde uno de los principales personas, que sería Cristóbal Colón, llegó a estas nuevas tierras. Y posteriormente, después de su muerte, se descubrió el continente americano, donde hay varias personas, sobre todo conquistadores, que intentaron expandirse para hacerse más poderosos y tener riquezas en ese entonces. Y bueno, uno de los conquistadores más influyentes fue, por ejemplo, Fernán Cortés de 1519, que fue un conquistador del Imperio Azteca, Francisco Pizarro de 1534, un conquistador de los Incas, y Diego Almagro junto con Pedro de Valdivia, quienes intentaron conquistar el sur de América, donde se sitúa Chile desde el año de 1541 a 1553. Ahora, si bien ya que les contaba un poco de la historia de la conquista, ahora quiero saber su opinión personal, Vicente y Sebastián. ¿Qué piensan sobre el trato de los españoles hacia los indígenas durante la época de la conquista? A ver, por mi parte, y reiterando en el contexto, tenemos que situarnos. La conquista española ocurrió a finales del siglo XV, tal y como mencionaste, debido a las necesidades que ellos tenían o que ellos percibían tener, tales como oro y rutas de comercio. Así es como que llegan a la historia figuras importantes como lo serían Cristóbal Colón, figuras como Hernán Cortés, Francisco Pizarro y otros más. Este proceso histórico fue muy importante, pero también es un proceso de lo más cuestionable, creo yo. Sin embargo, mi postura es que al final el trato que le terminaron dando los españoles al pueblo indígena fue inevitable. Era algo que de uno o de algún o de otro modo iba a ocurrir. Pues al final el encuentro de los conquistadores con las civilizaciones indígenas los llevó a la guerra, en los que los españoles dominaban gracias a que eran superiores en tecnología, medicina, y también algo que estuvo bastante a su favor fue el hecho de que los mismos pueblos indígenas que se encontraron en ese momento estaban enemistados entre sí. Así que no fue muy difícil para ellos conseguir que algunos de estos pueblos los apoyen para atacar a los otros. Si tomamos en cuenta que antes de la llegada de los españoles ya había conflicto, el que ellos mismos se sumaran a este mismo conflicto que ya había entre los pueblos indígenas era inevitable, porque esto les significaba una gran ventaja, porque ya de por sí se presentaban como una fuerza dominante, y a esa fuerza dominante añadían el apoyo de los demás pueblos indígenas. Claro. Y con esto no es raro que se sumasen al conflicto y así posteriormente llevar a cabo cosas como el maltrato, la explotación, el genocidio en contra de los pueblos originarios. Sí. Nuevamente me gustaría reiterar que no estoy justificando o avalando los malos tratos que se le dieron a los pueblos indígenas. Sin embargo, mi postura es que era un proceso que era inevitable y que en algún u otro momento iba a ocurrir. Aunque igual, compañero, hay que recordar que la conquista española no fue solo un cruce de culturas o un proceso civilizatorio. También fue un acto de dominación violenta que afectó directamente a las civilizaciones. Claro, por supuesto. Ya tenían un sistema, estas civilizaciones ya tenían un sistema establecido y único a su manera.
Ningún genocidio es justificable con un argumento de avance, y hay que recordar que se cometieron actos atroces como mutilaciones, violaciones y asesinatos. Se perdieron saberes y tradiciones milenarias. La conquista no fue un proceso de progreso para estas culturas, sino uno de conflicto y opresión, que tiene un impacto hasta el día de hoy. Por ejemplo, con el pueblo mapuche, que durante años ha estado en conflicto con el Estado de Chile. Se ha sesgado su lengua, su cultura y su territorio. Claro. Por lo que no podemos entender la conquista española como algo netamente positivo, sino que hay que cuestionar y criticar el impacto que tuvo antes y ahora. Igual hay que reconocer que no todos los españoles estaban de acuerdo con lo que se hacía en la conquista. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas fue uno de los primeros en levantar la voz contra los abusos que se cometían con los pueblos indígenas. Él mismo estuvo en América y fue testigo de cómo se destruían culturas enteras en nombre de la fe y la corona. Lo interesante es que pasó de ser colonizador y convertirse en un defensor de los derechos Los giros de la vida. de los indígenas, pero lamentablemente sus ideas no tuvieron mucho éxito. La colonización pacífica que proponía nunca funcionó del todo, y muchos colonos siguieron esclavizando y abusando de los pueblos originarios. Wow, buenas opiniones, la verdad. Algo que como que me sonó y quiero decir unas palabras respecto a algo que creo que fue Sebastián, que es, por ejemplo, lo que cabe mencionarse, que lo que respecta a lo que fue la religión durante la conquista. Por ejemplo, para la corona española del siglo, en esa época, estas colonias que ellos querían eran vistas como una cruzada expansión de la fe católica, más que nada. Por ejemplo, la iglesia proporcionaba una justificación moral que permitía a los conquistadores tomar estos territorios, someter al pueblo, como mencionaban, y el lema era básicamente salvar a las almas de los indígenas de este, como, entre comillas, paganismo y la idolatría. También este proceso que se conoce, gran saber, como la unión de la cruz y la espada, que la cruz en este caso era el símbolo de una misión evangelizadora, disculpen, pero la espada era como una parte en medio, y entre estos se fueron destruyendo templos prehispánicos como los de Tenochtitlán, y en su lugar se erigieron iglesias. Todo esto en un violento proceso de extirpación de estas como supuestas idolatrías, por así decirlo, y con el fin de el que se buscaba borrar toda esta cosmovisión religiosa de los nativos. Y bueno, no sé cuál de los dos, creo que fue Sebastián que había mencionado a Bartolomé, y respecto a él solamente como que puedo decir que al final de todo esto la huella religiosa de la conquista fue bastante doble moral, de que si bien fue una herramienta de opresión cultural, y también en paradoja fue también una fuente de resistencia moral para varios. Igual, en base a los textos que hemos leído y en otras asignaturas, por ejemplo, podría citar lo que dice Boas sobre las culturas, que cada cultura es independiente y rica en sí misma, que no hay una cultura mejor que la otra, y realmente esto reafirma mi postura en contra de lo que fue la colonización, ya que no hay ninguna cultura mejor que otra, y cada una tiene que ser respetada básicamente, y no se puede justificar un avance con respecto. Como respetar esos límites que tienen entre todas. Claro, hay que respetar los límites, y también hay que respetar la geografía, respetar la vida más que nada. Toda su cultura y lo que representa, sí, para cada uno. Porque Claro, fueron igual personas que también pudieron haber seguido De lo más bien. viviendo, pudieron haber aportado con su sociedad, porque al final cada cultura es una sociedad. Es que al final es como dices, una cultura son años y años de desarrollo y aprendizaje de ellos mismos, por lo tanto el hecho de llegar y destruir todo eso, un afán de proceso o avance, sigue siendo, bueno, es una brutalidad. Sí, Claro. Y no es justificable tampoco con algún aporte, porque al final yo esto lo veo como una catástrofe, como fue la quema, el incendio de la quema del incendio de la biblioteca de Alejandría, donde se perdieron años y años de conocimiento. Aquí es lo mismo, se cegaron vidas que pudieron haber aportado a su sociedad. Lo mismo pasó como también con el Holocausto, muchas cosas donde básicamente los derechos humanos, que en este tiempo no habían,
se pasaba todo eso y es una pena terrible. Y bueno, por último, para aportar un poco más al tema, la verdad es que igual estoy de acuerdo con lo que dice Seba, ya que la conquista fue mucho más que un encuentro cultural. Es un proceso de dominación violenta donde la tecnología, pero más aún la estrategia, jugó un papel clave. A veces se dice que los europeos vencieron porque eran más avanzados, pero la verdad es que la superioridad tecnológica no se tradujo en humanidad o en justicia, sino más bien un juego sucio por parte de los españoles por la conquista de los pueblos originarios. Y si lo pensamos bien, esa lógica sigue estando presente hasta hoy, ya que muchas veces la tecnología sigue siendo usada para mantener desigualdad quienes la dominan y tienen control sobre los recursos, la información y hasta sobre las culturas. En este sentido, la conquista puede verse como el origen de una forma de pensar donde el progreso técnico se pone por encima del valor humano. También hay que recordar que los pueblos indígenas tenían sus propias tecnologías, aunque distintas. Su conocimiento agrícola, médico y astronómico eran impresionantes, pero fue desvalorizado porque no se parecía nada al europeo. Creo que esa desvalorización del saber del otro fue una de las mayores pérdidas que dejó la conquista, la verdad. Después de lo que hemos conversado, la verdad es que la conquista española tuvo sus matices, pero más oscuras que blancas, la verdad. Por un lado, el nuevo descubrimiento de un nuevo continente que proponía nuevos descubrimientos y riquezas, pero a la costa de la esclavitud indígena por parte de los conquistadores, que se ve en el sistema de mitad de trabajo y la encomienda de los españoles, donde tenían que cuidar de sus esclavos, por mientras que hacían trabajos físicos para ellos. Desgraciadamente, los españoles no tomaban en cuenta estos criterios y usaban la religión a su favor con el fin de subyugar a estos pueblos originarios, siendo lamentable ya que tenían con esas personas la dominación total y la pérdida de varias culturas. Me acaban de informar de que se nos está acabando el tiempo, así que como para ya dar un término a esto, solamente me gustaría como mencionar, gracias por el tiempo de estos caballeros habernos acompañado esta semana, y solamente quiero decir como que la conquista no fue solamente un capítulo de la historia, sino que es como la base funcional de lo que es América Latina hoy en día, y entenderla es entender quiénes somos hoy, con toda nuestra complejidad, hasta la diversidad y estas cicatrices que nos unen a todos como individuos por parte del pasado. Eso es lo que me gustaría como, dejar como rescatar de todo esto a día de hoy. Y como última cosita, más que nada mencionar que como dato curioso del día, más que nada, que por ejemplo sabían de que algunos de los alimentos más básicos que hay hoy en día en Europa y gran parte del mundo provienen realmente de América, como por ejemplo la maíz, la papa, el tomate, el cacao, todas esas cosas son regalos básicamente de América al resto del planeta, que todo esto sucedió por parte del intercambio colombino, que lo que básicamente es como la transferencia generalizada y a gran escala de plantas, tecnología y personas entre el viejo mundo que era Europa, Asia y África y el nuevo mundo que eran las Américas. Eso sería todo por esta semana, la verdad. Gracias por su tiempo, por habernos escuchado, por haber decidido sintonizar este video podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un saludo, que tengan una linda semana a todos y les doy un saludo. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao.